Hola mis queridos amigos, mis queridos hermanos y jóvenes. Espero que la bendición y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en este momento. Antes de comenzar, vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tu gran amor siempre nos ha mostrado hasta este momento. Tu fidelidad hacia nosotros siempre está en medio de nosotros también. Quédate con cada uno de nosotros, con los jóvenes y ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti en cada momento. En el nombre de Jesús, amén. El tema que vamos a estudiar hoy es fidelidad juvenil. Ejemplo de fidelidad juvenil estudiaremos hoy. Y veremos veremos el ejemplo de Gedeón. Cómo este hombre llegó a ser un gran líder en las manos de Dios. Y vemos cómo cuando él se colocó en las manos de Dios, Dios le dio la victoria sobre el ejército de Madián, el ejército madianita. Vemos que al principio cómo Dios lo llama a él, que se le aparece a él y le dice que a través de él el pueblo iba a ser liberado, el pueblo de Israel iba a ser liberado. Él al principio sentía como un poco de temor, porque él decía, yo siendo el más o el menor en mi clan, de mi clan, ¿cómo tú me vas a utilizar a mí siendo yo el menor de mi clan? Pero Dios tenía un propósito con Gedeón, y eso lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 6, 7 y 8. Vemos la historia de Gedeón cuando él fue juez de Israel, fue juez de Israel. Vemos que el pueblo venía de 40 años de tranquilidad y de paz que antecedieron a Gedeón cuando Débora fue jueza de Israel. Pero nuevamente el pueblo cayó en manos de los ejércitos enemigos, esta vez del ejército de Madián. Llevaban 7 años siendo esclavos. ¿Por qué? Había un detalle por el cual ellos estaban siendo esclavizados por el pueblo de Madián. Era la idolatría que ellos nuevamente tenían y estaban practicando cuando ellos se colocaron en contra de Dios, cuando se fueron tras Baal y tras la diosa Acera. Vemos que Gedeón, cuando Dios llama a Gedeón, Dios le dice que él iba a ser el que iba a liberar al pueblo de Israel. Y vemos cómo Gedeón actuó conforme a lo que Dios le dijo. Al principio sentía mucho temor de cómo él iba a actuar siendo el menor de su clan. Vemos que a través de la ayuda de Dios, Gedeón obtuvo la victoria. Vemos que él derriba en la noche, él derriba el poste de acera, y vemos que él destruye el altar dedicado a Baal, siendo su mismo padre el que lo había fabricado. Vemos cuando en la mañana siguiente el pueblo se da cuenta y empieza a indagar, ¿y quién hizo esto? Y se quedan asombrados por quién había hecho eso de destruir el altar a Baal y la poste dedicada a la diosa Acera. Vemos que el pueblo empieza a indagar y se dan cuenta que fue Gedeón quien lo hizo, y el pueblo va en busca de Gedeón para matarlo. Pero su padre interviene por él y le dice al pueblo, si es tanto así, que tiene tanto poder Baal y la diosa Acera, ¿por qué ellos mismos se defienden? Y vemos que eso fue una tranquilidad para Gedeón. ¿Por qué? Porque eso tranquilizó a Gedeón. Lo que el padre le dijo al pueblo tranquilizó a Gedeón. Vemos que de ahí en adelante, como poco a poco Gedeón fue utilizado por Dios cuando él reúne a todo el ejército que había en ese entonces. Él reunió todo el ejército. Y vemos que cuando él fue a la batalla, él fue clasificando los que iban a pelear esa batalla. Lo fue clasificando hasta que llegaron hasta 300 hombres. Pero nuevamente Gedeón siente un poco de temor al actuar y le pide señales a Dios. Vemos que Dios, una tras una, la señal que Gedeón le pidió a Dios, Dios la contestó conforme a su fidelidad. Y vemos que Gedeón, cada vez que Dios le contestaba las señales, él se afirmaba más, hasta que llegó ya la batalla decisiva, cuando Gedeón va a la batalla con 300 hombres nada más. Y vemos cómo Dios le dio la victoria sobre el ejército de Madián con 300 hombres nada más. Un ejército tan grande que era el pueblo de Madián, tenía un ejército tan grande
que era incontable, dice la Biblia, que era incontable. Los camellos eran como la arena del mar que ellos cargaban. Su ejército era numeroso y nosotros pues no podemos preguntar, o podemos hacer esta pregunta: 300 hombres simplemente iban a ganarle a un ejército tan grande. En nuestra mentalidad como seres humanos podemos preguntar: oye, ¿yo cómo voy a enfrentarme con tantas personas, con tantos guerreros, que siendo yo un grupo tan pequeño? Pero sí, fue así como lo relata la Biblia, así fue. Gedeón peleó con 300 hombres y Dios le dio la victoria a Gedeón. ¿Por qué? Porque al final de todo, Gedeón se colocó en las manos de Dios. Al principio Gedeón sentía temor, sentía miedo. Él mismo se subestimaba. Siendo yo el menor de mi clan o el menor de mi pueblo, ¿cómo tú me vas a utilizar a mí? Si yo soy el más insignificante, dice la Biblia, que Gedeón le dijo a Dios: yo soy el más insignificante de mi región y tú me vas a utilizar a mí. Aunque vemos que Gedeón sentía temor, sentía miedo, Dios utilizó a Gedeón y Gedeón se colocó en las manos de Dios. Y vemos que al final de todo, Dios le dio la victoria a Gedeón y le dio la victoria al pueblo de Israel. Y relata la Biblia que por 40 años el pueblo de Israel gozó nuevamente de paz y tranquilidad, durante toda la vida de Gedeón gozó de paz y tranquilidad. Así es, mis queridos jóvenes. Hoy nosotros podemos ser jóvenes, o habrán muchos jóvenes que sienten temor de colocarse en las manos del Señor o de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque dirán: yo soy muy joven, o yo seré el más insignificante de la iglesia, o yo estaré muy niño. No. Vemos como, al igual que Gedeón, Dios a cada uno de los que se colocan en sus manos, Dios le puede dar la victoria en cualquier plano y en cualquier terreno. Si en verdad nos colocamos en la mano de Dios, Dios nos podrá dar la victoria sobre las fuerzas del mal. Y quiera Dios que cada joven, que cada niño, y sobre todo también los adultos, nos podamos colocar todos en las manos de Dios. Y veremos que por medio de su voluntad muchas personas llegarán a los pies de Él. Y cuando Él venga en las nubes de los cielos, veremos un gran regocijo, todos juntos reunidos, esperando a nuestro Dios. Que Dios me le bendiga.